Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo: Observa, Jeremías. ¿Qué es lo que ves? Veo una rama de almendro. Así es. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Sí, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Shalom, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Una vez más, gracias al Todopoderoso, estamos iniciando este nuevo libro, el cual vamos a estar analizando texto por texto, verso por verso, capítulo por capítulo. Se llama el libro de Jeremías. Yismayat, se dice, ¿no? Yismayat, que es el elegido de Yahweh, o el elegido del Todopoderoso, el elegido del Eterno, el consagrado del Eterno, también dicen algunos, el consagrado del Eterno. Entonces, el libro de Jeremías. Hoy vamos a empezar con la introducción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos desde Asunción, Paraguay, transmitiendo para todos los hermanos de la congregación Betel, Palabra Vida Eterna, y todos los que nos acompañan para aprender la palabra, para aprender la escritura y para ser guiados por lo que la palabra nos dice.
Muchas veces me dijeron, ¿por qué lo que pastor siempre mira hacia abajo, no? Siempre está mirando hacia abajo. Lo que pasa es que aquí abajo está mi pantalla, pero ahí están ustedes, ¿no? Entonces tengo que mirarle también a ustedes. Voy a tomar mi agüita. Porque estamos con mucho calor. Entonces, sin preámbulos, saludos a todos los que están conectándose. Espero que sigan conectándose, dándole me gusta, apretando el like para poder seguir, ¿cómo se dice? Extendiendo. Bueno, veamos el texto que hoy nos va a acompañar. Vamos a ir primero con una introducción para entender de qué se trata este libro del profeta Jeremías. ¿Cuál es el objetivo por el cual se narró? Bueno, a ver, no sé cómo comenzar, siempre me pongo cuando voy a comenzar, antes de comenzar es que me siento así, después ya estoy todo bien. A ver, hoy estoy usando un lente viejo porque mi lente no sé dónde dejé, si dejé en alguna reunión. Tengo tantos capullos, lentes viejos, lentes nuevos, entonces no estoy, ya apenas estoy viendo, ¿no? Por eso tengo algunos problemitas. A ver, ¿dónde está mi tablet? Ahí está. Bueno, ahí tenemos, no cambié de la Biblia, no está allá en Romano. A ver, hoy es Jeremías 1. Bueno, estas son las palabras de profeta Jeremías. Esta es nuestra traducción viviente. Vamos a Reina Valera. Ahí está, F11. Ahí se ve la pantalla completa. Llamamiento y misión de Jeremías, dice. Llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Antes de entrar al capítulo, a la nota que tengo acá, tengo mucha información, pero quiero hablarle un poco sobre Jeremías. Él dice que era hijo de Hilcías. Este Hilcías es un sacerdote. Es un sacerdote y es el sacerdote que encontró la Torá que se había perdido. Sí, la Torá que se había perdido, que mientras estaban refaccionando en tiempo del rey Josías, estaban refaccionando el templo y él en su refacción lo encontró. Y eso fue una, ¿cómo se puede decir? Un boom. Porque después de mucho tiempo el pueblo podía encontrar, no se dice que, no vamos a decir que encontró la Torá desde Génesis hasta Deuteronomio, porque eso sabemos que fue editado recién después de la deportación de Babilonia. Pero sí encontraron probablemente algunas porciones del libro del profeta Isaías, y también encontraron gran parte de los escritos narrados, o sea, desarrollados por algunos sacerdotes, que donde incluían, por ejemplo, las ordenanzas de no contaminarse con dioses ajenos, de no hacer altares a otros dioses, y lo que hoy en día nosotros vemos en el libro de Devarim, lo que estaba narrado en el libro de Devarim. Entonces, eso fueron los encontrados. Entonces, Hilcías fue el que encontró. Entonces, imagínense el valor que tiene este libro, porque el papá de uno de los que, el hijo de uno de los que encontró el rollo de la escritura, era ahora llamado por el Todopoderoso. Entonces, esto es un mensaje claro. Ya en ese libro también, nosotros, si ustedes ven toda la vida del rey Josías, van a ver todas las reformas que él hizo. ¿Por qué hace esa reforma? Porque al leer el libro él se da cuenta que ellos estaban viviendo totalmente descarriados de la voluntad de Dios. Bueno, este era entonces Hilcías. ¿De dónde eran ellos? Dice que eran de Anatot. Y acá hay algo curioso que quiero resaltar. Este Anatot es un nombre de una ciudad, claro, hebrea, pero que no se cambió el nombre. Porque este nombre Anatot es un nombre de una diosa pagana, la diosa Anat, que tenía un tipo peculiar de adoración, como todas las deidades paganas en ese tiempo, ¿no? Entonces fíjense que
En la Biblia sigue mencionando el mismo nombre, ¿no? Esto no para que podamos entender que no hay problema si algún lugar tiene todavía un nombre que llevaba el nombre de algún dios o algún, no sé, el dios Olimpo o algo así, ¿no? Lo que importa es que en ese lugar ya no se hacían las cosas que se hacían antes. Ahora se adoraba al Todopoderoso porque fue elegida como una ciudad de refugio, ¿no? Donde estaban los sacerdotes. Bueno, de ahí eran estos sacerdotes, en tierra de Benjamín, a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Bueno, vamos a la nota. Jeremías, en hebreo Yismeyat, nombrado por Yahweh. Fíjense, Yirmeyat, ¿no? Yirmeyat. Yirmeyat, nombrado por Yahweh. O algunos dicen también consagrado por Yahweh, consagrado por Yahweh. Nació en Anatot, Judea, en el 626 antes del Mesías. Y probablemente murió en Dapnea, Egipto, en el año 586 antes del Mesías. Fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías vivió entre el 626 y 586 antes del Mesías. En Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto fue coetáneo de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y anterior a Daniel. Estuvo un poco antes de Daniel, pero también estuvo en su tiempo. Daniel era muy jovencito en su tiempo. Algo interesante que anoté acá, para tener una reseña histórica. Va a tener una reseña de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Antes de entrar al libro del profeta, tenemos que saber, esto es importante, tenemos que saber qué estaba ocurriendo en Israel para que el Todopoderoso envíe estas palabras que va a narrar Jeremías. Porque nosotros cuando empezamos a leer el libro de Jeremías, directamente vemos en las palabras y tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Pero es importante que podamos sabernos, aunque va a ir desarrollándose en el transcurrir del libro, pero es importante entender. Hay una cosa interesante también que quería comentarles. El libro de Jeremías no tiene un orden cronológico desarrollado. Es como que alguien agarró diferentes temas o enseñanzas o acontecimientos y lo recopiló todo. Y claro, se dice que, de acuerdo a la tradición, el que hizo toda esta recopilación fue el ayudante de Jeremías llamado Baruch. Él fue el que hizo toda la recopilación y la convirtió en un libro. Antes solamente estaban pergaminos que se escribieron, algunos inclusive ya se reeditaron, ¿no? Posterior a Jeremías, ¿no? Por eso es importante entender que no hay un orden cronológico. Nosotros sí vamos a hacer un orden de contexto histórico aproximado. Y una cosa interesante también, a diferencia de Isaías, el libro de Jeremías tiene un solo contexto histórico, o sea, un solo tiempo, ¿no? O sea, tiene varios tiempos, ¿no? Pero no como el tema del profeta Isaías, que era Isaías, después el segundo Isaías y hasta el tercer Isaías, ¿no? Que llegó hasta después de la deportación a Babilonia. Es un libro, es como una escuela. Y bueno, y se puede decir que Jeremías pertenecía a la escuela de Isaías, al contexto de estudio que hacían los seguidores del profeta Isaías. Y por eso arrancamos con profeta Isaías. Él fue el precursor de la reforma bíblica. Él fue el profeta que empezó a ver las fallas sacerdotales, la falla de los reyes, y la empezó a denunciar y después la empezó a narrar. Y también recibió revelación para mencionar acontecimientos que estaban por venir. Por eso de Isaías se desprende después todas las demás maneras de narrar el plan del Padre, como lo sería de Jeremías, Ezequiel y otros. ¿Quién era rey? Uno de los reyes principales en tiempo de Isaías, el rey Ezequías. ¿Y quién era Ezequías? En hebreo es Isquiyahu o Ezequiam, que significa Yahweh es mi fortaleza, fortaleza de Yahweh también, o también Yahweh fortalece. Esto fue en el año 760 al 750 aproximadamente, ¿no? Y en este tiempo hubo la invasión con Asiria. Ya nosotros habíamos compartido todo el libro del profeta Isaías y vimos todas las cosas que había acontecido en ese momento. Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés.
rey Manasés, que fue rey entre el año 650 y 642. En este tiempo muere el profeta Isaías, según comentarios, aserrado, y por haber denunciado las atrocidades que hacía el rey Manasés en el templo. Manasés tiene un hijo que se llama Amón, que vivió entre el año 642 al 640. O sea, 2 años nomás reinó este rey Amón. Fue terrible, ¿no? Claro, aprendió de su papá. Pero aunque su papá después se dio cuenta de sus maldades, ya en el corazón de Amón no hubo más arrepentimiento. Y Amón tuvo un hijo llamado Josías, rey Josías. Según algunos, que ya su nombre estaba profetizado desde los tiempos de los reyes del norte, del rey Jeroboam. Josías en hebreo, Yosiyahu, o sea, Yahweh apoya, Yahweh apoya. Fue un personaje de la Biblia, según los libros de Reyes y de Crónica, fue rey de Judá e instituyó reformas importantes. Reformas importantes. ¿Por qué? Porque en su tiempo fue que se encontró, acá dice, ¿no? En su reinado se inició la recopilación y edición del Deuteronomio. Recopilación y edición. Bueno, y probablemente eso de los escritos que ellos encontraron, bajo el liderazgo religioso del profeta Jeremías. O sea, fíjense que Jeremías empieza su ministerio ya desde el reinado de Josías como un instructor, como un guía. Como él era un sacerdote, él ya estaba ahí como guía. Y Josías ve la capacidad que tiene Jeremías de conocer la palabra, de entender la palabra, y con él recopilan el libro de Deuteronomio, que según los entendidos de la materia, era también una recopilación o una edición, una preparación del profeta Isaías. Ahora, ¿y de dónde sacaron todo lo que está en Deuteronomio? Fueron los datos que recibieron de diferentes escuelas, de diferentes lugares, que después fue conocido como la Torah. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Para saber. Entonces, en ese tiempo fue donde empezaron ya a tener ellos el poder en las escrituras. Primero con el hallazgo de los escritos ahí en el templo, y después con las ediciones que hacían ya, edición del profeta Jeremías, edición del profeta que hizo el profeta Isaías. Entonces ya empieza el pueblo a culturizarse, empezar a tener cultura de palabra. Y gracias a los profetas, por eso son llamados estos los profetas mayores. Bueno, hasta acá está todo bien, estamos entendiendo todo perfectamente. Estoy haciendo como un contexto histórico para entender todo lo que después Jeremías. Entonces acá ya arranca el ministerio de Jeremías guiando al rey Josías para seguir haciendo la voluntad de Dios. Ahora, miren lo que pasa acá. Al subir al trono, la situación internacional, estamos hablando del rey Josías, era inestable. En el imperio asirio comenzaba a desintegrarse. El imperio asirio comenzaba a desintegrarse y el babilónico aún no había sustituido. Y al oeste, Egipto todavía se estaba recuperando de la denominación asiria. Gracias a la debilidad de las grandes potencias, Judá pudo gobernarse a sí mismo. Bueno, una pequeña introducción. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Que, bueno, como está diciendo, Siria estaba empezando a decaer. Algunos dicen luego que con el acontecimiento que le pasa al ejército asirio ahí en Jerusalén, donde mueren muchísimos de sus soldados, después hay un derrocamiento en el país de Asiria, Siria empieza su decadencia y después varios de sus pueblos se le empieza a rebelar, entre ellos Babilonia. Babilonia se le rebela también, se levanta contra Asiria. Recuerden ustedes que el rey Manasés, quien era abuelo de Josías, fue raptado, fue llevado prisionero por los asirios, justamente en Babilonia, cuando estaba todavía en poder de los asirios. Entonces después Babilonia se independiza, o sea, se desliga del imperio asirio y libera a Manasés y le dice, anda a volver otra vez a tu pueblo. Entonces ahí en ese momento Manasés tiene una pequeña afinidad con los babilónicos. Y recuerden ustedes también que el rey Ezequías había traído a los babilónicos para que vengan a mirar su casa, cosa que no le gustó al profeta Isaías, porque después le dijo, estos van a venir después un día a robarte todo lo que vos tenés. Pero bueno, lo que sí que hubo una pequeña amistad, un pequeño acuerdo entre Babilonia y
Judá. Pero ¿quiénes eran sí enemigos? Todavía seguían siendo enemigos los asirios y los egipcios. Entonces los egipcios, al ver que los babilónicos estaban armando, ellos prefirieron conectarse con los asirios, sus antiguos enemigos, pero a los cuales nunca ellos pudieron conquistar. Pero para ellos era peor la conquista de los babilónicos. Ellos creían que los babilónicos iban a ser sí, realmente terribles y tuvieron razón porque así fue. Entonces empieza ahí una pequeña guerra entre los tres grandes imperios: Asiria, Babilonia y Egipto. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo te puedo decir? ¿Dónde estaba Judá? Estaba en el medio de todo eso. Ya, a ver, le quería mostrar, a ver si tengo un mapa. Acá voy a escribir un ratito. A ver, un ratito, me esperan ahí. Acá voy a poner este le voy a poner para que vean. Acá tengo Imperio Asirio Babilónico. Ahí. Acá está esta foto. A ver cómo decía aquí, me dijo. No, ahí. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba? Abrir una pestaña. Ahí está. No sé cómo me dijo Juan para hacer. Me dijo y no me sale ahora. A ver, Imperio Asirio Babilónico. A ver, aquí. No, ahí, split, bompear, abrir. Ahí está, abrir imagen pestaña. Ahora sí. Bueno, ahí tenemos. Ahora les voy a mostrar un ratito. Ahora van a ver. Pero está muy chiquito. Vamos a agrandar más. No se agranda. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Ahí está bien. A ver. Transición. Bueno, ahí ustedes pueden ver. Se está viendo el mapa. No sé nomás cómo agrandar. Pero bueno. Este era el imperio asirio. Allá se ve de arriba. Acá se ve Babilonia. Y acá estaba Egipto. Acá estaba Egipto en este costado. Y acá estaba Judá. Entonces, este era el escenario en ese tiempo. Asiria por este lado, Babilonia por este lado y Egipto por este lado. Y Judá en este pequeño espacio, ¿no? Peleando su liberación. Peleando su liberación. Bueno, vamos a volver. A ver, tengo que entrar otra vez en Biblia. Ahí estamos ya, ¿no? Bueno, bajo el liderazgo del religioso del profeta Jeremías. Al subir al trono, la situación internacional comenzaba a desintegrar. Bueno, ya leí todo, ¿no? En el año 612, ante el Mesías, la capital asiria, Nínive, fue conquistada por Nabopolassar, quien este señor es el papá de Nabucodonosor. Nabopolassar, recuerda este nombre. Conquista Nínive y esta es la caída definitiva del imperio asirio. Rey de Babilonia, dice. Josías aprovechó la debilidad de Asiria, porque en ese tiempo Asiria estaba conquistando todo ese lugar. Y aprovechó la debilidad Asiria y reconquistó algunas zonas del norte de Israel, dice. Tuvo una disputa con Egipto, dice, que temía un fortalecimiento de Mesopotamia y quería precipitarse en ayuda de los asirios. En la primavera del 609, el faraón Necao II encabezó una importante fuerza para ayudar a los asirios. O sea, el rey de Egipto tenía el deseo de fortalecer nuevamente a Asiria para que no se levante Babilonia, porque sabía que Babilonia iba a ser el enemigo. Pero recuerden que el abuelo de Josías ya había hecho un acuerdo, o sea, tenía un acuerdo con Babilonia, porque Babilonia le había liberado, y ya también su bisabuelo, ¿no? Ezequías, le había recibido una vez a unos líderes babilonios. Entonces había más afinidad con Babilonia que con Egipto. Bueno, ¿pero qué ocurre aquí? Por lo tanto, Josías también tenía ese
Dice, Necao encabezó una importante fuerza para ayudar a los asirios a la cabeza de un gran ejército. Necao tomó la ruta de la vía de Maris con el apoyo de su flota, dice, Mediterráneo, pero al intentar cruzar por tierra, encontró el paso del valle de Jezreel, bloqueado por el ejército de Judá, dirigido por Josías, aliado de Babilonia. Mire, acá hay esta palabra clave, que está en los datos de información, ¿no? Todos estos son datos que están ahí en la computadora, no son los que estoy inventando. En la batalla de Megiddo, y ahí Josías murió. Esto aparece en 2 de Reyes 23:1, dice. Voy a entrar ahí, vamos a entrar un ratito. Vamos a entrar, 2 de Reyes 23:1, a ver qué dice. Para que ustedes puedan vernos. A todo entonces, apuren, porque necesitamos entender. El 19, a ver qué dice. A ver. ¿Dónde está? Ya está terminado Josías. Dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo. No, este no es. A ver, ¿dónde está? Bueno. Muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de Judá. En aquellos días, dice Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel así que le vio, lo mató en Megiddo. Bueno, o sea que acá dice que el rey de Egipto le mató a Josías. Y sus siervos pusieron en un carro y lo trajeron muerto en Megiddo, en Jerusalén. Y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo, atiendan bien acá, el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Me llamó la atención esto, y ustedes que quieren saber cosas de la Biblia, ¿por qué le ponen a Joacás? ¿Y quién le puso a Joacás? Fíjese que acá dice el pueblo, según el orden de reinado, ¿no? De descendencia, ¿no? Joacás es el cuarto inclusive, porque el primer hijo de Josías murió, el segundo hijo era Joacim, y el tercero era Sedequías, y el cuarto, el Joacás, ¿no? Entonces Joacás no tenía que ser rey, tenía que ser el que era segundo. Pero ¿por qué quién le pone a Joacás? Dice que fue el pueblo. ¿Y por qué? Porque el pueblo tenía el mismo corazón que tenía Josías. El pueblo vio en Josías una esperanza. Y Josías vio un fracaso, según él, con el rey de Egipto. Según Josías, el rey de Egipto, él es nuestro enemigo. El rey de Egipto es nuestro enemigo. No Babilonia. Nunca para Josías Babilonia era el enemigo. Era el rey de Egipto. Ellos son los que nos van a destruir. Pero dentro de Israel había un grupo que quería volver a Egipto. O sea, que quería hacer alianza con Egipto. Entonces ellos dijeron, nosotros no podemos permitir esto. Entonces ese era el grupo de la élite, ¿cómo se dice? Los sacerdotes, los líderes religiosos. No, nosotros tenemos que hacer alianza con Egipto, no con Babilonia. Bueno, entonces aquí ya empieza un conflicto político que después vamos a ir entendiendo, ¿no? De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías el Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre había hecho. ¿Quién es su padre? Su padre Josías. Estos son dichos que están más o menos así de reojo. En realidad, los escritores no le querían a Joacás porque él no estaba a favor de Faraón Necao. Él era un contrario al Faraón Necao. O sea que cuando hoy en día ustedes escuchan líderes que están a favor de otros líderes de otro imperio, líderes que están a favor de otro imperio, así como ¿cómo se llama? El Putin o Donald Trump o cosas así, nada es nuevo debajo del sol. En aquella época igual. Entonces, en el propio país había un grupo que no apoyaba a Babilonia, había otro grupo que sí estaba a favor de Babilonia y había un grupo que estaba a favor de Egipto y otro que no estaba a favor de Egipto. Bueno,
el rey que fue puesto, Joacás, fue elegido por el pueblo, no estaba a favor de Faraón. Entonces, bueno, vamos a ver otro texto. Volvamos a Reyes. No sé si me están entendiendo. Esto para mí es importante que podamos saber, porque de esa forma vamos a entender qué es lo que estaba pasando cuando Jeremías empieza su predicación. A ver, bueno, seguimos en el contexto. Bueno, a ver, año, o sea, ¿dónde está? Segunda Rey 21 ya vimos. Segunda Crónicas también sale, 35-20. Y fíjense cómo dice acá. Vamos a ver, Segunda de Crónicas. Aquí. Tenemos Segunda Crónica, ¿cuánto dije? 35, ¿no? 35:1. Josías será la Pascua. Hay muchas cosas del rey Josías que interesante que podamos aprender. Por ejemplo, acá Jeremías ya lamenta por la muerte de Josías. Miren lo que dice acá, muerte de Josías. Después de Segunda Crónica 35:20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Yahweh, miren, reparó la casa de Yahweh, hizo muchísimas cosas correctas, ¿no? Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Josías salió a detenerle, salió porque Josías estaba en favor del rey de Babilonia. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, dice. Y Dios me ha dicho, miren, Necao dice, Dios me ha dicho. Yo también siempre pensaba, ¿será que Dios hablaba con Necao? Que me apresures. O sea, ¿según qué Dios? ¿El Dios de Israel o el Dios de Necao? Como el rey de Necao sería Horus. Horus me ha dicho que vaya en contra de... Me apresure. Deja de oponerte a Horus, ¿no? No va a ser a Yahweh. Deja de oponerte a Horus, quien está conmigo, dice. No sea que él, Horus, te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió, atiendan bien acá, a las palabras, dice acá, de Necao. Ahora, ¿qué dice acá? Que eran de boca de... ¿Será que era de Yahweh? ¿Será que Necao habla con Yahweh? Es lógico que está hablando de Horus, del dios egipcio. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a su siervo: quitadme de aquí, porque estoy gravemente. Entonces hubo una super batalla y fue herido. No pudo resistir. No pudo resistir y fue herido, y ahí dice que murió en esa batalla. Entonces su siervo lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y atienda acá, un partidario de Josías se llamaba Jeremías. Jeremías era partidario de Josías, por lo tanto Jeremías era también contrario ¿a quién? A Egipto. Por lo tanto, Jeremías también a favor de quién estaría, a favor de Babilonia. ¿Se está entendiendo el panorama? Endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar a Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. En Lamentaciones vamos a leer todo esto después ahora. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, dice. Y sus hechos primero y postero. Bueno, si Jeremías hizo una endecha, un lamento grande por Josías, entonces no es porque Josías fue un rebelde contra Yahweh que murió, sino que, de acuerdo a lo que Jeremías va a entender, Josías era alguien que estaba peleando para la protección de Judá, para la liberación de Judá y para que mercenarios, o sea, hombres que tenían la mentalidad de gobernar de acuerdo al plan de
Necao, faraón de Egipto, no tomen el poder y corrompan el país. Porque hay una cosa interesante, Babilonia no tenía ninguna intención de corromper el país. Contrario era Egipto. Bueno, hasta acá entonces estamos viendo lo que está aconteciendo. Aquí muere Jeremías y ¿quién va a tomar el poder? De acuerdo a este texto, reinado y destronamiento de Joacás. Veamos, leer un pueblo, dice Crónicas 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó, el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. ¿Quién puso? Esta es la primera, una de las primeras democracias, ¿no? Esto es una democracia, porque acá ¿quién eligió? El pueblo. ¿Qué es democracia? Gobierno del pueblo. No es una, ¿cómo se dice? Aristocracia. Por más que era de la misma familia, pero acá el pueblo vio lo que le favorecía. El pueblo entendió, a nosotros nos conviene un rey que no se alíe con Egipto, un rey que no esté a favor de Egipto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto resentimiento hacia Egipto, tanta lucha contra Egipto? Fácil. La Torá que dice, no volverás a mi pueblo a Egipto. Al que te por rey, eso está en Deuteronomio, ¿no? No volverás a mi pueblo a Egipto. Entonces, esta postura de Josías, de Jeremías, de este rey Joacás, por más que dice que hizo lo malo, estaba de acuerdo con la Torá. Eso es lo importante. Bueno, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció, miren, ¿quién puso el nuevo rey de Egipto? A Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao y lo llevó a Egipto, donde murió. Bueno, y este Joacim es el que comienza a reinar bajo patrocinio de Egipto y se hace aliado de Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 23 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado en cadena. Eso ya está resumiendo. Durante 11 años. Y en ese tiempo viene una de las decadencias de Judá, y es donde Jeremías empieza a predicar, a narrar. Bueno, volvamos a Jeremías. Yo estoy haciendo un resumen nada más, un resumen de lo que aconteció. Para mí interesantísimo contar toda esta historia. Bueno, tengo todavía un poco más aquí, a ver, ya vimos segunda crónica. Jeremías 22:18, una profecía que dijo Jeremías sobre Joacim. Por tanto, así ha dicho Yahweh acerca de Joacim, dice, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. A pesar de la ayuda egipcia, el imperio asirio se derrumbó y Necao regresó a Egipto. Durante su regreso se encontró con que Judá se había elegido como rey a Joacás, en el detrimento de su hermano primogénito, dice. Así que el faraón lo destituyó y reemplazó por Joacim, el heredero de Josías, y se llevó prisionero a Joacás. Joacás, dice, en hebreo Jehoás, dice, ¿no? Yahweh ha sostenido, cuyo nombre de nacimiento era Salún, en hebreo, bueno. Fue cuarto hijo de Josías, de Judá, quien sucedió ejerciendo el cargo de rey de Judá durante 3 meses, según Segunda de Reyes, en el año 608 a.C., elegido por el pueblo, dice, y después depuesto, atiendan bien, esta información me interesó. ¿Quién realmente le quitó su lugar a el rey Joacás? Cortesanos, dice, cortesanos favorables a su hermano, y acá algo interesante que ustedes no saben, aliados a Necao. Dentro del territorio de Egipto estaban los cortesanos, los aliados que estaban a favor de este rey Necao, y ellos le ayudaron
y le favorecieron. Bueno, tras ser depuesto fue llevado a Egipto como prisionero, de donde no regresó. Bueno, este es un pequeño informe para saber qué estaba ocurriendo, ¿no? Entonces ya ahora vamos a entender la postura que tiene Jeremías sobre lo que va a acontecer con Israel y Jerusalén. ¿Por qué Jeremías siempre decía, el Todopoderoso quiere que nos sometamos a Babilonia? Porque Babilonia no es nuestro enemigo. Babilonia es nuestro juez. Esa es la verdad. Nuestro enemigo era Egipto. Y esto se trata de un cambio de mentalidad. Y cuando las personas dicen, todo es babilónico, todo es babilónico, todo es babilónico, ni siquiera entienden, ¿no?, de qué están hablando. Egipto en la Biblia representa regresar a la esclavitud. Egipto representa volver a la esclavitud. Bueno. Palabra de Yahweh que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º, era por lo menos el año 626 aproximadamente, 626 antes del Mesías, de su reinado. Le vino también en los días de Joacim. Claro, a Josías Jeremías le guió, espiritualmente le guió. Y a Joacim le guió también, pero oponiéndose. O sea que fue un guiador apoyando a Josías y oponiéndose a Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin de año 11 de Sedequías. También estuvo guiando en tiempos de Sedequías, donde también se opuso, ¿no? Por cierto, este rey fue el que le encarceló, le mandó a azotar, muchas cosas mandó a hacer por él. Hijo de Josías, rey de Judá. El último rey de Judá fue Sedequías, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, dice. Vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, esta palabra, ¿de qué está hablando? Esta palabra no se trata de que simplemente yo te conocía antes de que vos nacieras, sino esta palabra se trata de lo que la escritura decía. Miren esta nota. Génesis 3:14 dice, y Yahweh Dios dijo, no, este no es, este me estoy equivocando, antes de que te formase, a ver, no, era este, a ver, mira, este es otro. Bueno, en realidad voy a mostrar, el texto que tenía era Deuteronomio. A ver, voy a buscar, Deuteronomio 18, 7 por ahí. Acá, miren, dice la Biblia, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará. Yahweh, tu Elohim, a él oiréis. Entonces la Biblia ya en la Torah dice que iba a levantarse un profeta de entre los hermanos como Moisés y a él oiríamos. Y esta palabra es la que está hoy recibiendo a través de revelación Jeremías, de que cuando dice yo antes que vos naciese ya tenía planeado de que iba a venir un profeta y iba a hablar las palabras que habló Moisés. También esto, según el apóstol Pedro, está relacionado con Yeshua. Yeshua también iba a venir, iba a hablar, ¿qué cosa? Las palabras que habló Moisés. Conforme a todo lo que pedí. Bueno, y acá también abajo dice, versículo 18, el profeta levantaré en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, entonces ya está mostrando de que el Todopoderoso tenía planeado levantar un profeta que iba a hablar las palabras que ellos le hablan. Entonces de eso se trata cuando dice acá en Jeremías, de eso se trata cuando dice, antes de que naciese ya te conocí. Yo hice, qué raro que acá no está, yo hice otro, ¿no? Acá hay maldita será entre las bestias,
Fertilidad, habla del vientre, ¿no? También. Pero bueno. Nombre elegido, dice. A ver, hombres elegidos. Hombres del nombre elegidos por Elohim por mérito, dice. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Emuná. Habita como forastero en la tierra. Estaré, bueno, todos los que recibieron mérito. Bueno, entonces, para que podamos entender este tema, antes que te formas en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué. Te santifiqué significa te consagré. Te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Yahweh, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, lo que está diciendo Jeremías es que, bueno, yo no estoy tan preparado para ser ese tipo de profeta que habla la promesa. Soy un sacerdote, pero no estoy tan preparado. Ese quería mostrarle también, cierto. También él era sacerdote y en el libro de Levítico y Números habla acerca de que Dios escogió a los descendientes de Aarón para que puedan llevar bendición y para que puedan llevar la palabra a las naciones, entre los hijos de Aarón. Eso también está. Bueno, versículo 6. Me dijo Yahweh, no digas soy niño, porque todo lo que yo te envíe, irás. A todo lo que yo te envíe, irás. Todo lo que te mande, y dirás todo lo que yo te mande. Entonces, ¿qué es todo lo que el Todopoderoso manda? Recuerden que Jeremías ahora acababa de entender lo que está en el libro de Deuteronomio, lo que está en el libro de Isaías, lo que está, es lo que va a hablar, es lo que está en los libros, es lo que va a predicar en las escrituras. Él está preparado para desarrollar las escrituras. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo Yahweh, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Este tema es muy interesante saber porque cómo Dios pone su palabra en nuestra boca. No es que, como muchas personas piensan, yo estoy así, oh Señor, revélame tu palabra y viene en mi cabeza. Cuando yo aprendo, cuando yo investigo, cuando yo estudio, cuando yo hablo la Biblia, la voz del Todopoderoso, la revelación del Todopoderoso llega a mí y me fortalece. De eso está hablando. Yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pocas palabras, mis palabras son lo que van a hacer y guiar lo que va a acontecer. De acuerdo a mis palabras, ustedes deberán de avanzar. Y cuando yo diga algo que va a ocurrir, va a ocurrir. Y una de las cosas que dice la palabra es que si no te sometía, si no aceptaba la voluntad del Padre, naciones iban a venir de otras partes y te iban a llevar y te iban a secuestrar y te iban a tener, te iban a hacer todo lo que va a pasar. Entonces Jeremías va a tener en su poder el expresar esa palabra, el narrar esa palabra, que está en Deuteronomio. Y arranca así. Esto ya es para comenzar la narrativa. La palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Vara de almendro. Almendro es una planta, ¿cómo le llaman en hebreo? Shaket. Hebreo shaket. Y miren, acá tengo una información sobre eso. En el hebreo el almendro se dice shaket. Así aparece en la Biblia y quiere decir vigilante, el que está despierto. El árbol que vela, el árbol que sabe escuchar. Miren, árbol, se está personificando, que sabe escuchar, dice. Que ya el tiempo en que el pueblo tiene que oír. Los almendros florecen en invierno y con sus flores abiertas parece que guardan a los demás árboles hasta que despiertan en la primavera. Bueno, ese es el almendro. Entonces, en pocas palabras le está diciendo, veo un almendro. ¿Y qué significa eso? Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo me apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y una cosa importante, ¿qué palabra? ¿Qué palabra es esta? Esta es la que está en Deuteronomio. La que está en Deuteronomio. Pero vamos a ver si es cierto. Vino a mí palabra de Yahweh por segunda vez. O sea, ¿por qué el almendro, no? Porque el almendro representa, escuchen, estén atentos, estén vigilantes. Entonces, es hora, Jeremías, de que está representándote a vos y a la gente que me va a oír, que escuchen, que estén atentos, que abran su mente, porque va a ocurrir
lo que está en mi palabra, o sea, en la Torah. Dice la palabra, bueno, y me dijo, y vino a mí palabra de Yahweh por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está al norte. Ahora le voy a mostrar la nueva traducción. Después del Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? Me preguntó. Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Olla hirviendo quiere decir ya se está preparando el acontecimiento. O sea, en la olla, cuando se ponía una olla en un lugar, generalmente, ¿cómo se llama? Miren, esta es la olla. A ver, esta es la olla y generalmente se inclinaba un poquito, ¿no? Así, ¿no? Se inclinaba un poquitito. Pero dice que ese se inclinaba hacia el norte, quiere decir que lo que está preparándose, lo que se está cocinando, viene del norte. Viene del norte. ¿Y qué era lo que venía del norte? Nada más y nada menos que el imperio babilónico, que acababa de derrotar a los asirios. Acá tenemos, a ver, no crece, no. Me dijo que haga así, pero no crece. Bueno, este era el imperio babilónico. Ahí ven ustedes, ¿no? Del norte, ¿no? Babilonia, el norte de Israel. Este es el norte de Israel. Bueno, continuamos porque no tengo más tiempo. Me dijo Yahweh, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferí mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Bueno, en pocas palabras ya le dio a Jeremías la orden de ir a llevar el mensaje que va a acontecer. Mensaje que está en la Torah. Mensaje que está en la Torah. Bueno, hermanos, estamos comenzando y no quiero extender demasiado. Esto es solamente una introducción. La próxima semana voy a aclarar más. Vamos a tocar más detalladamente algunos temas. Hoy solamente quisimos hacer una introducción. Estamos ya, son muchas palabras, entonces necesito más información también que quiero mostrarles. Pero todo es parte del proceso de llevar el mensaje a algo que va a ocurrir, algo que ya está marcado. Lo que quiero que entiendan que todo lo que Jeremías va a hablar es porque, y el permiso que él está recibiendo es porque esto está en la Torah. O sea, Jeremías no va a hablar palabras que no esté en la Torah. Jeremías no va a decir nada que no haya salido de la Escritura. O sea, cuando él le revele al Padre algo, cuando él le muestre al Padre algo, va a ser porque ya estuvo narrado, estructurado y examinado. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Saludo a todos. Shalom para todos.